Tema 1. El derecho administrativo. Apartado 1. Concepto de derecho administrativo. La definición descriptiva de Zanovini es que el derecho administrativo es aquella parte del derecho público que tiene por objeto la organización, los medios y las formas de la actividad de las administraciones públicas y las consiguientes relaciones jurídicas entre aquellas y otros sujetos. Las normas administrativas tienen como destinatario a una administración pública, pero esto no supone que las administraciones públicas no puedan utilizar o formar parte de relaciones jurídicas reguladas por normas no administrativas. Siempre existe la presencia de las administraciones públicas, aunque en el otro lado de la relación jurídica pueden existir otros sujetos. Ocurre lo mismo con el derecho mercantil, cuyas normas están destinadas a determinados sujetos en tanto que comerciantes, o con el derecho laboral concebido como un derecho por y para los trabajadores, y con el derecho administrativo como derecho de las administraciones públicas, porque las normas de unos y otros presuponen que en la clase de relaciones que regulan intervendrán necesariamente estas categorías de sujetos. En este sentido, el derecho administrativo es un derecho estatutario, que es el derecho de las administraciones públicas, como lo ha denominado García de Enterría. El derecho administrativo se aplica a la actividad materialmente administrativa que realizan todos los otros poderes del Estado. La forma en que una norma administrativa tiene como sujeto destinatario una administración pública admite diversas variedades. Norma que tiene destinatario único y preferente a la administración pública, como las que regulan la organización administrativa, cuya efectividad y aplicación no reclama la presencia de otro sujeto. Asimismo, normas que están destinadas a ser cumplidas por la Administración, pero su aplicación y efectividad no se concibe sin la simultánea presencia de los administrados o ciudadanos, por ejemplo, las que regulan los contratos administrativos o la expropiación forzosa, los impuestos y los servicios públicos. Estas normas presuponen siempre una administración pública de por medio, pero también un particular, ya sea contraparte, expropiado, contribuyente o bien un usuario del servicio. También se admiten normas que regulan las relaciones entre particulares arbitradas por la Administración, cuyos destinatarios más directos son los particulares o administrados, pero que presuponen la presencia de la Administración como garante de su efectividad. Son aquellas normas de intervención en las relaciones entre particulares que la Administración no ha de cumplir, pero a la cual se responsabiliza de que las cumplan los particulares destinatarios, atribuyéndole a la Administración una potestad sancionadora o arbitral reconocida por la Constitución española para conseguir su efectividad, asignándole en cierto modo el papel del juez penal o civil. A este grupo pertenecen las normas de regulación de precios o de la libre competencia y cuyos destinatarios inmediatos son los particulares como compradores o vendedores, y que en tal sentido son normas de derecho privado, pero que afectan también a la Administración, no como sujeto sino como vigilante y poder sancionador en caso de incumplimiento. Apartado 2. Derecho administrativo, derecho público, derecho garantizador. En cuanto a la norma administrativa, está de una u de otra manera destinada a una administración pública y debe ser considerada como norma de derecho público. La dualidad del derecho público y derecho privado sigue teniendo una indudable virtualidad para la caracterización del derecho administrativo, siempre y cuando no se entienda el derecho público como un conjunto de normas aplicables solo al Estado o a las administraciones públicas y el derecho privado como únicamente aplicable a los particulares. A tal efecto, es decisivo el destino de la norma. Las normas de derecho privado son las que tienen por destinatario a todos los sujetos en general, aunque algunas de ellas solo puedan ser aplicables a las personas físicas. Y las normas de derecho público son las que presuponen siempre como destinatario al Estado o a las administraciones públicas como sujetos de derecho.
El derecho administrativo es el derecho público común y general, el verdadero derecho público, de cuya concepción tradicional habría que excluir aquellas ramas del derecho que están por encima del derecho público y del privado. Desde esta perspectiva, el derecho administrativo, a diferencia del derecho privado, es de una parte un derecho sustantivo y público en cuanto regula relaciones entre el Estado y los particulares, y de otra parte un derecho garantizador porque en él se incluye también el estudio de aquellas normas destinadas al Estado en garantía de su cumplimiento, como las que regulan los recursos administrativos, el proceso contencioso administrativo, la ejecutoriedad forzosa de los actos administrativos y la potestad sancionadora o arbitral de las administraciones públicas. Apartado 3. El concepto de administración pública y su relativa extensión a la totalidad de los poderes del Estado. La definición del derecho administrativo como un conjunto de normas y principios destinados a regir la organización y el comportamiento de las administraciones públicas es precisamente la del concepto de administraciones públicas o de la administración pública. Conceptualmente podríamos decir que las administraciones públicas son las organizaciones que se encuadran dentro del poder ejecutivo del Estado, más las estructuras orgánicas que sirven de soporte al poder legislativo y al poder judicial, refiriéndose únicamente a las administraciones públicas insertas en el poder ejecutivo. La Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa las enumera de forma sumaria. Se entenderá a estos efectos por administraciones públicas: 1. La Administración General del Estado; 2. Las administraciones de las comunidades autónomas; 3. Las entidades que integran la administración local; y 4. Las entidades de derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales. Vamos a ver con más detalle en qué consiste cada una. La Administración General del Estado se integra en la noción de la administración pública bajo la dependencia del Gobierno. Integra a este y los diversos ministerios, secretarías del Estado, subsecretarías, direcciones generales, subdirecciones, servicios, secciones y negociados. Su sede es la capital de España, Madrid, y su organización periférica se despliega en todo el territorio nacional mediante delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas y subdelegaciones en las provincias. La administración pública de las comunidades autónomas son administraciones públicas de las comunidades autónomas gobernadas por las consejerías y demás organismos dependientes de estas, establecidos de ordinario en la capital de cada comunidad, así como los organismos periféricos dependientes de los anteriores y desplegados en el territorio mediante delegaciones autonómicas. Las entidades que integran la administración local lo constituyen las llamadas entidades locales, un concepto que comprende tanto a las provincias gobernadas por las diputaciones provinciales como a los aproximadamente 8.100 municipios a cargo de los ayuntamientos. Las entidades de derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales de cada una de las administraciones anteriores, que llamamos administraciones territoriales por contar con una población y un territorio definido, y dependen de los entes instrumentales o especializados, las administraciones independientes, los entes corporativos y las organizaciones burocráticas. Los entes instrumentales o especializados responden a la técnica de la descentralización funcional. Se trata de organizaciones públicas con personalidad jurídica propia a las que se encomienda la gestión de una función específica en aras de una presunta mayor eficacia en la gestión administrativa. Estos entes instrumentales, creadoras por y siempre dependientes de una administración territorial, forman un conjunto heterogéneo debido a que el régimen jurídico de los creados por el Estado no es el mismo que aplican las comunidades autónomas, ni las que rigen para los creados por los entes locales.
Los entes instrumentales en función de sus características básicas son a. Organismos autónomos, que es el más numeroso y originario, constituido por aquellas entidades con personalidad propia y un régimen jurídico público. B. Organizaciones a las que se ha disfrazado de sociedad mercantil, generalmente anónima, de capital público del ente territorial que las ha creado y sujetas a un régimen jurídico privado en sus relaciones con terceros, pero no en las que las unen al ente matriz. Lo mismo cabe decir de las fundaciones públicas. Y C. Los entes públicos, empresariales o agencias cuyo régimen no es ni público ni privado del todo. Su personificación es pública, pero en sus relaciones con terceros se rigen por el derecho privado, salvo en las cuestiones que las leyes reguladoras someten expresamente al derecho público. Las administraciones independientes disfrutan de un cierto grado de autonomía caracterizado por la imposibilidad para el ente territorial matriz de destituir libremente a los titulares de sus órganos directivos durante un determinado plazo. Estas administraciones, dirigidas por órganos colegiados, tienen atribuidas funciones de control de sectores económicos como es la energía, telecomunicaciones, mercados de valores, etc. De aquí la usual denominación de entes reguladores. Gestionan servicios relacionados con los derechos fundamentales como la radio y televisión, la protección de datos, la libertad de enseñanza y de cátedra, etc. Caso extremo es el de las universidades, en que la administración territorial de la que dependen, que es el Estado o las comunidades autónomas, se limitan a financiar su actividad, pero no pueden nombrar ni destituir a los titulares de los órganos de gobierno, pues se eligen directamente por los miembros de la corporación universitaria, como son los profesores, alumnos, personal de la administración y servicios. Los entes corporativos están fuera de las administraciones públicas, que ni son territoriales ni dependen de estas. Hay que situar a los entes corporativos que están al servicio de la autogobernación de determinadas profesiones y de los intereses generales con ellas relacionados, como es el caso de las cámaras de comercio y de los colegios profesionales. Acerca de estas, la doctrina viene discutiendo si, no obstante su naturaleza básica de asociaciones privadas, son administraciones públicas. La ley de la jurisdicción contencioso-administrativa las considera tales en relación con los acuerdos adoptados en el ejercicio de funciones públicas y extiende la misma calificación a las empresas privadas concesionarias de los servicios públicos, pero únicamente en relación con los actos de estos que puedan ser recurridos directamente en vía contencioso-administrativa, de conformidad con la legislación sectorial correspondiente. Y en cuanto a las organizaciones burocráticas, mayores dificultades se han producido para configurar como administración pública a las organizaciones burocráticas, que sirven de soporte logístico a los poderes públicos distintos de los gobiernos de las administraciones territoriales, como son las Cortes Generales, los parlamentos autonómicos, el Tribunal Constitucional, la Corona, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. Apartado 4. La administración y el poder legislativo. La administración es un sujeto de derecho, una persona jurídica, un destinatario de las normas y por ello judicialmente responsable, un órgano creador del derecho y un aplicador ejecutivo que ostenta poderes materialmente análogos a los que se atribuyen los legisladores y los jueces. Así, mientras en los orígenes del constitucionalismo los poderes legislativos de la administración eran muy limitados y se localizaban en las Cortes, dejando al rey como cabeza del poder ejecutivo y de la administración, poco a poco la administración irá adquiriendo un importante papel en el ejercicio de la función legislativa. Si de facto la función legislativa del Estado y de los parlamentos autonómicos, entendida como aprobación de normas generales, es una función subordinada y mediatizada por los respectivos gobiernos que manejan a los parlamentarios,
Hay que señalar el fenómeno dudosamente constitucional de la utilización de los órganos legislativos para resolver asuntos concretos mediante la aprobación de actos administrativos revestidos de la forma de leyes y que por ello resultan inmunes al control de la jurisdicción contencioso-administrativa, con vulneración del artículo 24 de la Constitución española, que consagra el derecho a la garantía judicial efectiva. Apartado 5. La Administración y los jueces. Las relaciones de la Administración con el Poder Judicial han evolucionado de forma inversa a las que mantiene con el Poder Legislativo. La posición de la Administración frente a los jueces era mucho más fuerte en los orígenes del constitucionalismo que lo es ahora. Podemos distinguir, pues, dos etapas plenamente diferenciadas: la de prepotencia administrativa y la actual prepotencia judicial. Subapartado 1. Las tradicionales defensas de la Administración frente a los jueces. En efecto, y pese a que la Administración ostenta todavía importantes poderes cuasi judiciales, sus relaciones con los tribunales no tienen ya el aire de prepotencia y temor a los jueces que se manifestaron en los orígenes del constitucionalismo y durante el siglo XIX. Consecuencia de esta animadversión al control judicial fue el célebre artículo 13 de la Ley sobre Organización Judicial, que sancionó el principio de independencia de la función administrativa de la judicial, que terminantemente prohibía a los jueces conocer de los actos de la Administración de cualquier naturaleza que fueren. Esta prohibición se fundamentaba en la idea de que juzgar a la Administración es también administrar, por lo que atribuir esta función a los jueces se entendía como una infracción al principio constitucional de la separación de poderes. Al igual que en Francia, el estatus judicial privilegiado de la Administración en el siglo XIX se configuró en España como un sistema de protección frente a los jueces y tribunales, a los que se prohibió mezclarse directa o indirectamente en asuntos peculiares a la administración del Estado, ni dictar reglas o disposiciones de carácter general acerca de la aplicación o interpretación de las leyes, incriminando penalmente la conducta del juez que se arrogare funciones propias de las autoridades administrativas o impidiere a éstas el ejercicio legítimo de las suyas. Idéntica fue la prohibición a los jueces de admitir interdictos posesorios contra la Administración. Además de las prohibiciones expuestas, el principio de independencia del Ejecutivo respecto al Poder Judicial se sustentará también desde sus orígenes sobre otras técnicas. En primer lugar, lo más relevante con la creación de la jurisdicción contencioso-administrativa. Esta jurisdicción especial propia, servida por funcionarios y no por jueces, permitía sustraer de los tribunales civiles los pleitos en que era parte la Administración, y se recibe en España en el año 1845 con la creación del Consejo Real y de los consejos provinciales según el modelo francés. En segundo lugar, la separación se aseguró con una decidida protección de los funcionarios frente a las acciones de responsabilidad civil o penal que contra ellos se intentaban ante los tribunales penales y civiles por hechos relacionados con el ejercicio de su cargo, de modo que los jueces no podían encausar o aceptar demanda de responsabilidad civil contra los funcionarios sin una autorización administrativa previa. Esta autorización se articuló como un requisito de procedibilidad y se concedía por el Gobierno previo dictamen del Consejo del Estado. En tercer lugar, la independencia de la Administración respecto de los tribunales se garantizó positivamente, haciendo que aquella no tuviera necesidad de estos para asegurar la eficacia de sus resoluciones y mandatos, lo que se alcanza con el reconocimiento de poderes cuasi judiciales a los propios órganos de la Administración. En este sentido, la jurisprudencia que elabora la jurisdicción administrativa durante el siglo XIX
y diversas leyes y normas reglamentarias van a reconocer que los actos administrativos ostentan una presunción de validez y el privilegio de ejecutoriedad de tal forma que pueden llevarse directamente a ejecución sobre los particulares por la propia Administración a modo de sentencias provisionales sin que su efectividad se paralice por la interposición de recursos. Por último, a la Administración se le dota, y esta es una de las particularidades más notables del derecho administrativo español, de un potente y directo poder sancionador en todos los campos de intervención administrativa. Dicha competencia, atribuida por las normas legales estatales y autonómicas, se reconoce hoy en el artículo 25 de la Constitución española y contradice la potestad monopolística de los jueces y tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en los asuntos criminales que consagran nuestro derecho desde la Constitución de Cádiz. Todas estas exenciones y privilegios de la Administración estaban protegidos frente a los jueces y tribunales comunes a través de un sistema de conflictos, tomado también del modelo francés regido por la Ordenanza de 1824. Además, la supremacía administrativa se garantizaba atribuyendo al Gobierno, previo dictamen del Consejo del Estado, es decir, a la propia Administración, la resolución de los procedimientos de conflictos. Subapartado 2. La formal sumisión de la Administración a los tribunales. En primer lugar, a partir de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956, esta jurisdicción deja de ser especial, deja de ser un fuero de la Administración para pasar a integrarse dentro del sistema judicial como un orden jurisdiccional más, el contencioso administrativo, a cargo de miembros de la carrera judicial. La Administración es juzgada con normalidad por los jueces ordinarios, si bien en un orden jurisdiccional distinto del civil. Este proceso de potenciación de los jueces y tribunales se acentúa aún más con la Constitución Española de 1978 y la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. Esta priva a la Administración de su posición de superioridad en la fase resolutoria de los conflictos de competencias, que ahora se encomienda a una comisión mixta presidida por el presidente del Tribunal Supremo con voto de calidad e integrada por magistrados de este tribunal y por consejeros de Estado. Sin embargo, otros vestigios de la vieja prepotencia administrativa siguen vigentes, como la prohibición de dictar interdictos contra la Administración que se recogen en el artículo 105 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que dice que no se admitirán a trámite acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido. Permanecen inalterables en la Administración importantes poderes de naturaleza judicial. En primer lugar, subsiste el privilegio de decisión ejecutoria, que es una potestad de clara naturaleza judicial, en cuanto que permite decidir y ejecutar lo decidido, alterando situaciones posesorias a través de procedimientos administrativos. En segundo lugar, la Constitución de 1978 ha permitido a la Administración legitimar su discutible poder sancionador. Asimismo, la Administración puede dejar sin efecto las sentencias que la afecten, sustituyendo el cumplimiento específico por el de la equivalencia, es decir, expropiando mediante indemnización al particular afectado los contenidos favorables de la sentencia. Más grave es el atávico poder de gracia, que es la facultad del Gobierno de dejar sin efecto una sentencia penal a través de indultos particulares. La Constitución, que infundadamente permite al Gobierno conceder indultos particulares con dispensa del principio de igualdad ante la ley, niega, sin embargo, al legislativo la posibilidad de autorizar la concesión de indultos generales.
En definitiva, si bien es cierto que la Administración o el conjunto de las administraciones públicas son sujetos de derecho dotadas de personalidad como otras personas físicas y jurídicas, y según esa condición actúan sujetándose a su propio derecho, esto es, al derecho administrativo, que son también poderes públicos dotados de potestades normativas y judiciales que les posibilitan imponer siempre su voluntad a los ciudadanos, aunque bajo la posterior vigilancia de los tribunales que impone el artículo 106 de la Constitución española, según el cual los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. Apartado 6. El desplazamiento del derecho administrativo por el derecho privado. La existencia de un régimen de derecho administrativo, es decir, de unas normas específicamente destinadas a regir la organización y las relaciones de las administraciones públicas con los administrados y de un orden jurisdiccional propio que es el contencioso administrativo, no es un obstáculo para que en determinado tipo de relaciones las administraciones públicas se sujeten al derecho privado y se sometan a litigios que originen esas relaciones privadas a los jueces y tribunales civiles. La existencia de un derecho estamental, como es también el derecho administrativo, no empaca en principio a la utilización por los miembros de un estamento de otros derechos e instituciones alternativos. Dichas excepciones tuvieron una doble justificación. 1. La consideración de los jueces ordinarios como guardianes de las libertades y derechos fundamentales y de la potestad, por lo que las cuestiones o litigios sobre la propiedad se les atribuyeron con exclusión de la jurisdicción administrativa. Y 2. Si el derecho y la jurisdicción administrativa se justificaban en la asunción de funciones y servicios públicos y la construcción de obras públicas, se entendió que la simple gestión del patrimonio privado de los entes públicos puede originar relaciones sujetas al juez civil. La aplicación del derecho privado se llevó aún más lejos, como sistema generalizado para la gestión de funciones o servicios públicos o la contratación de obras públicas, justificando esta utilización en la mayor eficacia. Así, las administraciones públicas en el campo de la organización y de la contratación obtuvieron, a través de fórmulas previstas en las leyes generales o por medio de leyes singulares, la posibilidad de crear sociedades mercantiles o entidades públicas, incluso fundaciones públicas, que sujetaban su actividad al derecho privado, huyendo de esta forma de su propio derecho, que es el administrativo, considerado poco dúctil y eficaz por sus excesivas suspicacias y controles. La aplicación del derecho privado dejó de ser marginal para convertirse en una alternativa orgánica de la normal actividad administrativa. Pues bien, sobre esta huida del derecho administrativo debe advertirse que es dudosamente constitucional, muy frecuentemente constituye un fraude al derecho comunitario y que no es más eficaz, aunque sí de seguro un terreno más abonado para la corrupción. El artículo 106 de la Constitución española, de forma más general, establece que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que los justifican. Se está refiriendo precisamente a la norma administrativa y a los tribunales contencioso-administrativos y no al derecho privado y al orden jurisdiccional civil o laboral. De otro lado, hay que desmitificar la creencia en la mayor eficacia de la administración cuando actúa sujeta al derecho privado y que se confunde de ordinario con la mayor eficacia del sector privado sobre el público. La Administración, cuando actúa en régimen de derecho privado disfrazada de sociedad mercantil o de una entidad pública empresarial o de una fundación, no está condicionada por el riesgo empresarial y encuentra en los presupuestos públicos una financiación ilimitada, la que generan los impuestos, que son unos protectores de los riesgos de quiebra empresarial de estas administraciones públicas disfrazadas de empresas privadas.
Por ello, la huida al derecho privado de las administraciones públicas es la huida de todo derecho y de toda jurisdicción, en suma, de todo control. El motivo de este desplazamiento, que es la huida del derecho administrativo, no es otro que escapar al control judicial con la excusa de una presunta eficiencia del derecho privado. Se puede entender como que da lugar a la huida de todo control público y privado. Las críticas doctrinales y la presión del derecho comunitario han originado una limitada corrección de esta tendencia a la utilización de las formas organizativas del derecho privado y el sometimiento de estas al derecho administrativo cuando ejercen funciones públicas. Asimismo, en la selección de personal laboral y contratistas, las entidades públicas empresariales deben observar los principios de mérito y capacidad, de publicidad, concurrencia y objetividad. La tendencia privatizadora pone de manifiesto el error de haberse centrado el derecho administrativo más sobre los temas de la garantía externa de los particulares contra la administración que sobre los temas de la organización eficaz de los entes y servicios públicos. La preocupación por la eficiencia ha llevado no solo a una huida hacia el derecho privado, en definitiva del control del derecho administrativo y de la jurisdicción administrativa, sino también a corregir las líneas maestras del derecho administrativo tradicional, como pretenden serlo la descentralización territorial y la participación ciudadana directa en la gestión de los entes y servicios públicos. En cuanto a las técnicas de participación escasamente utilizadas, aparte de suponer una incidencia desvirtuadora del proceso general en representación democrática, implican una mayor complejidad y lentitud en los procedimientos de toma de decisiones y la oportunidad de nuevos motivos de infracción y de causas de invalidez de los actos administrativos. Solo con el derecho administrativo tradicional el Estado podría resistir cualquier tentativa de apropiación. Asimismo, Guarino advierte sobre la insuficiencia de las reformas administrativas tradicionales que ponen el acento sobre simples reformas orgánicas y competenciales o que centran todas las esperanzas en acrecentar los controles de legalidad, la magnificación fetichista de la ley, pero sobre todo previene contra el peligro de una reforma administrativa que suponga la huida sin paliativos del derecho administrativo y el consiguiente tratamiento de la administración como una unidad empresarial, vinculándose todo su funcionamiento a presuntos cánones de eficiencia con máxima aplicación del derecho privado. Ignora la parte de las raíces históricas del derecho administrativo que se sustancian en la protección del interés público precisamente contra los administradores, que ahora son cada vez más miembros de la clase política o están subordinados a ella mediante variadas fórmulas de clientelismo.